Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta tercera transmisión en vivo del ciclo de webinars sobre agroecología. Este ciclo está organizado por el Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile y la Dirección de Extensión de nuestra facultad. Si se perdieron el primer y segundo webinar, los videos quedan guardados en el sitio de Facebook y además son subidos a nuestro canal de YouTube. Este ciclo está patrocinado por el proyecto internacional Next Food, que es una iniciativa que busca promover la transición hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles a través de la educación. El webinar que vamos a presenciar a continuación tiene que ver con el manejo agroecológico de suelos y va a ser presentado por dos expositores que han investigado cómo las prácticas agroecológicas afectan de forma positiva en los ciclos de los elementos en el suelo y además en la materia orgánica de los suelos. Por lo tanto, esto va a estar dividido en compartir conocimientos en cuanto a conceptos teóricos y también la experiencia de estos manejos agroecológicos en terreno. A continuación, vamos a presentar al primer expositor de esta charla. Les recuerdo que al final de ambas charlas se hace una ronda de preguntas que ustedes van poniendo en la página de Facebook. El expositor que va a presentar a continuación se llama Osvaldo Salazar, él es académico del Departamento de Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, y su investigación está centrada en el manejo sostenible de suelos y aguas en sistemas agrícolas, con un especial interés en la fertilidad de suelos, en la agroecología y en la aplicación de modelos computacionales. Así que, Osvaldo, te damos la bienvenida para que hagas tu presentación y puedas compartirnos un poco de estos conceptos. Gracias, Claudia. Voy a compartir mi pantalla. Bien, buenas tardes a todas, a todos los asistentes. También agradecer a Cecilia Césped por aceptar también la invitación de participar de este webinar. Voy a tratar de hablar brevemente respecto a algunos aspectos relevantes del manejo agroecológico de suelo. Principalmente en mi presentación me voy a enfocar en 4 temas, que son brevemente hablar de las funciones del suelo. Principalmente me voy a enfocar en la parte de fertilidad de suelo. Después contar un poco las tendencias globales en el uso de fertilizantes y su impacto en el ambiente, para un poco conectar cuál es la importancia hoy en día de la agroecología dentro de los desafíos que nos encontramos respecto a desarrollar una agricultura más sostenible. También la importancia de que si vamos a aplicar la agroecología como parte de esta nueva agricultura que estamos proponiendo, eso tiene que estar en directa relación con nuestro conocimiento respecto a los ciclos de los nutrientes en los agroecosistemas. Y por último, algunos aspectos relacionados a algunas estrategias o recomendaciones respecto a qué manejo agroecológico de suelo, principalmente desde el punto de vista de la fertilidad de suelos que podríamos aplicar. Eh, Posteriormente, Cecilia va a dar más detalles, probablemente de cosas más prácticas que ellos han hecho en estudios en línea. Bien, un poco como preámbulo, ¿cierto?, de esta presentación, contarles, o para aquellos que no lo saben, cuál es la importancia del suelo, cuáles son las funciones que cumple el suelo, y son diversas desde el punto de vista de su participación, como ya se mencionó, en los ciclos de los nutrientes, pero también cumple otras funciones como hábitat para organismos, algo que voy a comentar respecto a la retención de carbono en los suelos y su importancia en temas de mitigación del cambio climático, como fuente también de suministro o de sostén para la agricultura y la alimentación, y también otras funciones que a veces se nos olvidan, como también el suelo es un patrimonio del punto de vista de una herencia cultural de nuestros pueblos originarios. También es un filtro, entre comillas, del ciclo del agua. Por lo tanto, cumple funciones diversas dentro de un agroecosistema. Y en particular yo me voy a enfocar en esta charla brevemente en los temas más asociados a la fertilidad del suelo. Y aquí en el segundo lugar me voy a
voy a hacer un paréntesis que luego voy a conectar con la charla del punto de vista del manejo agroecológico de suelos, es en qué situación nos encontramos hoy día y cuál es la evolución que ha tenido en cierta medida el manejo de la fertilidad de suelos, donde la principal herramienta que se ha utilizado desde el punto de vista de fertilidad de suelo ha sido el uso de fertilizantes químicos. Y en este sentido vemos aquí en esta figura una tendencia desde el siglo pasado, en términos que en la medida, ¿cierto?, que comenzó la época de la Revolución Verde, vemos en el eje de las Y aparece la cantidad en kilogramos de nitrógeno, por ejemplo, que se aplica por hectárea de fertilizantes en general. Entonces vemos acá un ejemplo de algunos países desarrollados, donde a partir de la década del 50 del siglo pasado, comienza una aplicación creciente de fertilizantes químicos y llegan a un pico aquí que se fija en alrededor de la década del 80 y principios del 90. Y eso un poco se explica, y esa reducción se explica en términos de todos los impactos ambientales que comenzaron a ser identificados, principalmente en temas de contaminación de agua, que me voy a referir más adelante, y una serie de regulaciones ambientales respecto al uso de los fertilizantes dentro de la agricultura convencional, llegando hoy en día, por ejemplo, en la mayor parte de los países desarrollados a aplicaciones de fertilizantes menores a 300 kilos de nitrógeno y en algunos casos incluso menores a 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, dentro de este marco global, ¿cómo se encuentra Chile en términos de la cantidad de fertilizantes que se aplican por hectárea? Y nos encontramos que estamos en un rango extremadamente alto, o sea, en promedio, una superficie agrícola, se aplican entre 300 y 500 kilos de fertilizantes por año. Eso es un poco lo que nos dice la estadística. Entonces, eso quiere decir que desde el punto de vista de la fertilidad de suelos, la principal estrategia sigue siendo la aplicación de input externos, en este caso, de fertilizantes, y que a su vez esas cantidades, esas dosis, son difíciles de explicar de un punto de vista racional, en términos de que sobrepasan en algunos casos ampliamente la demanda que tienen los cultivos y un poco vamos a ver los efectos que se pudiese estar generando. Y aquí también nos encontramos asociados, ¿cierto?, a esta sobrefertilización, una baja eficiencia en general del uso de los fertilizantes químicos. Vemos en el caso del nitrógeno, bueno, estas son estadísticas globales, pero pudiésemos ver en el caso del chileno eficiencias incluso menores a un 40% en el caso del nitrógeno. El caso del fósforo y el potasio tiene algunas otras explicaciones desde el punto de vista de la dinámica de estos elementos en el suelo, y eso explicaría en parte también su baja eficiencia, sin desmerecer también los problemas que tenemos en términos del manejo. Entonces, hay una creencia muy arraigada, sobre todo en nuestros agricultores, y en este caso también de tanto pequeños como grandes, y también aquí un mea culpa en términos de que no hemos sido capaces, tanto desde los servicios del Estado, universidades, de poder transmitir este conocimiento a los agricultores, donde todavía se entiende en algunos casos de que mientras más fertilizantes químicos yo aplique en mi cultivo, mayor va a ser mi rendimiento. Y la verdad es que si vemos, esta es una gráfica clásica respecto a la respuesta a la aplicación de fertilizantes en términos del rendimiento que se obtiene. Entonces tenemos un punto en el cual que independiente de que si yo sigo aplicando más fertilizantes, eso no va a generar un aumento de los rendimientos. Pero al contrario, gran parte de esa sobrefertilización va a terminar contaminando el ambiente. Entonces aquí, en este ejemplo, que es de un balance de nitrógeno para un agroecosistema, por ejemplo, con cultivo de un cereal, vemos que en una agricultura convencional, con una aplicación de 120 kilos de nitrógeno, más o menos tenemos cierta estabilización en términos de las entradas y salidas. Siguen habiendo pérdidas gaseosas, bueno, que son menores en algunos casos, y también pérdidas por lixiviación hacia cuerpos de agua más profundos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando en muchos casos se sobrepasan estos valores, ¿cierto?, estos balances, y por ejemplo un agricultor termina aplicando 150 kilos de nitrógeno en vez de 120?
la planta no va a absorber más nitrógeno en este caso. Hay un potencial genético, factores afoclimáticos, ¿cierto? Que el rendimiento no va a aumentar, siendo que esa dosis extra que se está aplicando excesiva va a terminar claramente afectando procesos de pérdidas en el ambiente, como son las pérdidas hacia la atmósfera, principalmente en este caso lo más complejo sería emisiones de óxido nitroso, y como también la lixiviación de nitrato principalmente hacia cuerpos de agua cercanos. Entonces, esto es un efecto acumulativo que se ha dado principalmente, como yo lo mencioné, en diversos países en los cuales se ha hecho uso excesivo de estos fertilizantes, y donde no solamente la agricultura, ¿cierto? También hay otras fuentes de contaminación difusa, en este caso de cuerpos de agua superficiales y también de napas subterráneas. Aquí este es un ejemplo clásico en la zona central de Chile, en el lago Rapel, donde tenemos procesos en algunos años avanzados de eutrofización de agua por un exceso de la aplicación de nitrógeno y también de fósforo en la agricultura, que finalmente son los dos elementos principales que desencadenan estos problemas, ¿cierto?, de contaminación de agua, lo cual también genera problemas en la salud de las personas, sobre todo en el caso en zonas rurales, de aplicaciones excesivas de nitrógeno, y en el caso de efectos ambientales, como se ve en esta imagen, ¿cierto? También afecta a todo el ecosistema, y también otras actividades, como pueden ser, por ejemplo, el turismo u otras actividades de recreación de la población que vive en esa zona. Entonces tenemos por una parte, como yo les mencionaba, estos efectos ambientales del uso de los fertilizantes, pero también la agricultura convencional ha generado otros procesos de contaminación de suelo y agua. También la aplicación excesiva de fertilizantes, sobre todo aquellos fertilizantes que aportan fósforo, están en algunos casos enriquecidos con algunos metales traza, hay casos clásicos de contaminación por cadmio, los agroquímicos en general, herbicidas, pesticidas que se aplican también generan contaminación de los suelos y de las aguas circundantes. También tenemos problemas con los antibióticos o contaminaciones por microbiológicas, ¿cierto?, de la aplicación excesiva también de algunas enmiendas. Y también, bueno, cuando tenemos suelos descubiertos, los barbechos o cultivos en pendientes en los cuales se deja el suelo descubierto, hay una pérdida, ¿cierto?, por erosión, transporte y después depositación de esos sedimentos también en los cuerpos de agua y zonas aledañas. Entonces hay una espiral en cierta medida de degradación que ha generado en cierta medida algunas prácticas de la agricultura convencional. Entonces vemos que hoy en día a nivel global la tendencia en términos de la estrategia de manejo de los fertilizantes se veía, ¿cierto?, tal vez 10, 20 años atrás de un punto de vista de la producción o netamente económico. Hoy en día al menos en algunos países también se consideran los factores ambientales, sobre todo en países de la Unión Europea o países desarrollados, en los cuales hay restricciones respecto al uso y manejo tanto de fertilizantes como de enmiendas orgánicas. Y también recientemente la importancia que toma el manejo de la fertilidad del suelo desde el punto de vista de la salud de las personas, en términos, ¿cierto?, de sus niveles, por ejemplo, de algunos microelementos que pudiesen ser de relevancia para la nutrición. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, ¿cierto?, lo que ya se mencionaba previamente? Y aquí, bueno, un poco comenzamos a entrar ya en el camino de la agroecología y el conocimiento que nosotros debemos tener de los ciclos de estos elementos para poder hacer recomendaciones respecto a su manejo. No voy a entrar en detalle respecto a esta imagen del ciclo completo del nitrógeno en este caso, pero solamente me quiero que se fijen en una cosa, que es la materia orgánica que aparece aquí. Esa es un componente central del ciclo de este elemento, que es el caso del nitrógeno, el elemento más demandado por las plantas. Entonces, podríamos decir que en cierta medida este es el motor, ¿cierto?, que genera finalmente que las plantas tengan, en este caso, nitrato y amonio, que son las formas disponibles que finalmente las plantas pueden absorber. Si vemos el siguiente macroelemento de relevancia, como podría ser el fósforo, también tenemos un componente asociado a la materia orgánica, o sea, nuevamente la materia orgánica aparece dentro de un componente relevante en este ciclo. Y si nos vamos también al tercer macroelemento de mayor relevancia, como es el potasio, también tenemos un componente asociado a la materia orgánica. Probablemente en el caso del fósforo y del potasio hay un componente de mayor relevancia tal vez de la parte mineral,
pero aún así tenemos un componente orgánico que pudiese ser de relevancia en el largo plazo. Entonces tenemos ahí un poco lo que quiero rescatar de esta gráfica, ¿cierto? Que tenemos que entender cómo funcionan estos ciclos para poder hacer prácticas de manejo más sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿cómo conectamos, ¿cierto?, estos desafíos que yo les mencionaba respecto a los impactos que ha generado la agricultura convencional a partir del uso excesivo de fertilizantes? ¿Cómo nosotros podemos mejorar el uso y manejo del suelo dentro de estos componentes? Y aquí en parte comenzamos a conectarlo con el tema de la agroecología. Entonces, como ya se ha presentado en webinars anteriores de nuestro grupo de agroecología en la Universidad de Chile, nosotros entendemos, ¿cierto? Y al igual que muchos otros investigadoras o campesinos u otras organizaciones a nivel global que participan en temas de agroecología, es una ciencia, ¿cierto?, que estudia distintos componentes en el agroecosistema, que incorpora ciertos componentes biofísicos, socioeconómicos, ecológicos, culturales, donde en cierta medida el suelo pasa a ser el sustento principal para la producción de alimentos, en particular su capacidad de suministrar elementos esenciales para las plantas. Entonces, en este caso, ya no hay una dependencia de fertilizantes, sino que es el suelo finalmente el que nosotros tenemos que cultivar para que sea el sostén principal de nuestra producción. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos transformar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la agroecología a nuestro suelo como el principal sostén? Entonces, como yo les comentaba, en primer lugar tenemos que tener un conocimiento de los ciclos que ocurren en este sistema, pero también hay que hacer un reconocimiento del conocimiento local. Principalmente hay mucha experiencia de pueblos ancestrales en términos del manejo de cómo ellos hacían la agricultura. Vamos a hablar más adelante respecto a policultivos, por ejemplo, otro tipo de incorporaciones de enmiendas, y que finalmente generan, ¿cierto?, un sistema que en la medida, ¿cierto?, que nosotros hagamos un buen manejo y el conocimiento que tengamos del sistema, generemos un bajo impacto o un nulo impacto en el ambiente. Entonces hay que tener un conocimiento relativamente profundo de los ciclos de estos elementos para poder manejarlos. Entonces tenemos aquí, en términos de las prácticas agroecológicas, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es que estos procesos biológicos que se puedan generar a partir de la incorporación, sobre todo de enmiendas orgánicas, generen, ¿cierto?, un reciclaje de este nutriente, donde la biomasa y el agua de estos sistemas de producción mejoren la eficiencia en general de los sistemas, reduciendo al mínimo, ¿cierto?, el desperdicio y la contaminación ambiental que se pudiese generar. Entonces, aquí también me permito un paréntesis, porque muchas veces se compara a la agroecología también con la agricultura orgánica desde el punto de vista del manejo, ¿cierto?, de la fertilidad de suelos. Hay cosas que son compatibles entre un sistema u otro, pero cuando nosotros hablemos de agricultura orgánica, vamos a estar hablando de un sistema que está, bueno, generalmente certificado. Hay un mercado nicho que busca, ¿cierto?, este tipo de productos, donde no se pueden utilizar fertilizantes inorgánicos. Hay también una aplicación de enmiendas orgánicas, como en el caso de la agroecología. Sin embargo, aquí hay una dependencia en cierta medida de guano, compost, extracto y otro tipo de compuestos orgánicos que son traídos desde fuera del sistema agrícola. También se permite la incorporación de minerales no procesados, por ejemplo, como puede ser roca fosfórica, otro tipo de minerales. Entonces, sigue habiendo, en este caso de la agricultura orgánica, una dependencia de entradas externas al sistema. Por el contrario, cuando tenemos un sistema agroecológico, tenemos un reciclaje de nutrientes y una serie de otros manejos asociados a las rotaciones de cultivo, a los sistemas de mezcla de cultivo con ganado, sistemas agroforestales, policultivos basados en leguminosas, aplicación de enmiendas orgánicas que se generan internamente dentro de un ciclo o de una cooperativa, por ejemplo, de agricultores. También puede ser no solamente un campo en particular, sino que una cooperativa de agricultores que se organizan en términos del manejo y generación de sus residuos orgánicos para la agroecología. Y por otra parte, también lo que se busca dentro del concepto de agroecología también es reducir estas pérdidas, ¿cierto?, en la medida que estos nutrientes se mantengan dentro del sistema, evitando la lixiviación y también previniendo la erosión de suelo, principalmente a partir de prácticas de conservación de suelo.
Entonces tenemos, a diferencia de la agricultura orgánica, en el caso de la agroecología, un sistema de reciclaje en el cual se medida una economía circular desde el punto de vista del uso de los nutrientes, evitando en este caso las pérdidas. Esa es un poco la diferencia principal. Entonces, como veíamos acá, y como yo les mostraba en los diagramas anteriores de los ciclos de los elementos, en términos de la agroecología, en mi opinión, la materia orgánica del suelo juega un rol fundamental, donde una de las estrategias del punto de vista de manejo agroecológico debiese ser el aumento de los niveles de materia orgánica en el suelo, que a su vez va a generar otras mejoras en las propiedades biológicas del suelo, como el aumento de la biodiversidad. También está asociado a mejoras en las propiedades físicas del suelo, al haber más materia orgánica, hay una mayor retención de agua, hay menores problemas de compactación, hay menores problemas de resistencia mecánica al desarrollo de las raíces, y también, desde el punto de vista ambiental, un aumento en el secuestro de carbono en los suelos, y que también hace una contribución significativa, en cierta medida, a el combate al calentamiento global. Sin embargo, aquí tenemos un problema respecto a esta estrategia del aumento de la materia orgánica. Y el problema principal es que la agricultura convencional en general nos ha dejado suelos bastante degradados desde el punto de vista de la materia orgánica. Si nosotros, bueno, al menos en el laboratorio, en la Facultad de Ciencias Agronómicas, hemos hecho bastantes estudios, ¿cierto?, y análisis de niveles de materia orgánica en los suelos en la zona central de Chile, y nos encontramos que algunos suelos que originalmente estaban bajo bosque esclerófilo, ¿cierto? Nosotros encontramos niveles de materia orgánica de un 5, de un 6%. Sin embargo, nos encontramos hoy en día que la mayor parte de los suelos en la zona de los valles presentan niveles de materia orgánica inferiores a 2,5%, algunos casos menores a 1%, y eso se explica en cierta medida por una agricultura convencional en la cual hay una labranza excesiva del suelo, monocultivos, ¿cierto?, con barbechos invernales, en las cuales hay pérdida de suelo a partir de lluvias intensas que se pudiesen generar, quema de rastrojo, no incorporación de enmiendas orgánicas, es decir, una serie de manejos que han llevado a una degradación permanente de estos niveles al estado en el cual nos encontramos hoy en día. Entonces, si tenemos como estrategia principal que va a ser la materia orgánica, nuestro principal sostén, aquí tenemos un problema y un desafío. El problema es que comenzamos con niveles muy bajos de materia orgánica, y el desafío es cómo aumentamos esos niveles de materia orgánica en el suelo a partir de las prácticas agroecológicas. Y eso, aquí, bueno, hay que ser bastante honesto, es un proceso lento. Estamos hablando de prácticas que probablemente veamos efectos en el mediano y largo plazo, en la medida que nosotros comencemos a aplicar algunas de las prácticas que nosotros le pudiésemos recomendar. Entonces, aquí brevemente me voy a referir a las estrategias más importantes, ¿cierto?, que nosotros pudiésemos hacer, partiendo probablemente por lo más obvio, que es la aplicación de enmiendas sólidas, que pueden ser de origen vegetal, animal o mixto, obtenidas a partir de procesos de fermentación aeróbica, anaeróbica. Aquí, bueno, ejemplos hay de compost, vermicompost, bokashi y una serie de otros mezclas que nosotros podamos hacer. También está la posibilidad de la aplicación de enmiendas líquidas para aquellos que tengan cierto fertirriego o aplicación directa sobre el suelo también, que puede ser también de origen vegetal, animal, a partir de la fermentación o en fresco. Aquí yo tengo una figura de un prototipo que nosotros hemos desarrollado con algunos estudiantes en la Facultad de Ciencias Aeronómicas. Es una columna que aparece ahí negra, es una columna de lixiviación que la llenamos con compost, por ejemplo, hacemos una recirculación de agua y finalmente recibimos aquí una especie de té de compost que nosotros aplicamos en algunos ensayos que hemos desarrollado. Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer, ¿cierto?, a partir de algunas ideas. También otra de las estrategias fundamentales dentro de los manejos agroecológicos del suelo desde el punto de vista de la fertilidad es la incorporación de especies leguminosas a partir de la simbiosis que se genera entre estas especies y los simbiontes respectivos, la fijación que se puede hacer del nitrógeno atmosférico, también puede ser una estrategia relevante. Y bueno, en cuarto lugar, y un poco ya cerrando esta presentación, está la posibilidad de policultivos o cultivos intercalados, ¿cierto?, donde tenemos una diversificación de cultivos que ocupan un mismo espacio y tiempo, se generan sinergias
Entre estas especies, si se incorpora además, por ejemplo, leguminosas, también está la posibilidad de que se genere esta fijación atmosférica. Estas especies exploran de forma distinta el suelo, otros son más, de raíces más superficiales, otros de raíces más profundas, hay unas menores pérdidas por lixiviación, es decir, se pueden generar una serie de mejoras asociadas al uso, en este caso, de policultivos. Algo parecido también ocurre, por ejemplo, con los sistemas agroforestales, donde tenemos también especies que tienen sistemas distintos de radicales para explorar el suelo. Bien, espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias. Chaltumay para los hermanos del pueblo mapuche que puedan estar escuchando y quedo atento también a cualquier consulta que ustedes puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, por tu presentación. Estuvo muy, muy interesante y por supuesto que yo creo que va a complementarse muy bien con la presentación que viene a continuación. Quisiera presentar a María Cecilia Céspedes. Ella es ingeniera agrónoma, máster en Ciencias del Suelo de la Oregon State University de Estados Unidos, y actualmente es investigadora del área de agroecología de INIA Quilamapu, y su investigación está enfocada, entre otros temas, al manejo sostenible de suelos desde las prácticas agroecológicas. Así que, Cecilia, te invito por favor a compartirnos tu experiencia y conocimientos, y por supuesto agradecemos mucho tu presencia en este webinar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y realmente, como dijo Osvaldo, es difícil hablar poco de este tema tan interesante, así que también espero no ocupar más del tiempo que me asignaron. Bueno, voy a presentar ahora voy a compartir mi pantalla. Y ¿tú me dices si se ve bien? Se ve bien. Ya, perfecto. Entonces voy a hablar un poquitito de fertilidad y manejo del suelo con base agroecológica. Antes de partir con el tema propiamente tal del manejo, yo quiero comentarles que quienes trabajamos en agroecología vemos el tema de la fertilidad del suelo de una forma diferente quienes la ven con una mirada convencional. Y normalmente los convencionales entienden fertilidad del suelo como la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Nosotros la fertilidad del suelo la vemos en una forma integral, con factores químicos, físicos y biológicos que están interactuando de manera de que la planta y todo el ecosistema suelo funcione de la forma mejor posible. Entonces, cuando hablamos de factores físicos, nos referimos al tema de la estructura del suelo, que está muy relacionado, ¿no es cierto?, con la infiltración y drenaje del agua, con la profundidad explotable. También hablamos de la vida activa en el suelo, porque todos los microorganismos que viven en ese suelo median distintos procesos, que son los que estuvo hablando el expositor anterior, ¿no es cierto?, la mineralización de los nutrientes, la fijación, etcétera, está todo mediado por microorganismos. Entonces es muy fundamental la acción que ellos tienen en el suelo, y también por la actividad que tienen como supresores de enfermedades y de plagas, ¿ya? Y por supuesto que también todos los factores químicos influencian, como es la acidez, el contenido de materia orgánica y por supuesto el contenido de nutrientes disponibles para las plantas, ¿ya? Entonces, yo lo que pido es que cuando hablemos de fertilidad de suelos en sistema agroecológico, nosotros tenemos que buscar las herramientas para poder mejorar el suelo en su conjunto como un ecosistema. Y no solo nos dediquemos a pensar a la cantidad de nutrientes que yo requiero, haciendo una especie de balance de nutrientes para cuántos nutrientes necesita mi cultivo, cuántos tengo yo y cuánto voy a aplicar como fertilizante. No, yo lo que tengo que hacer es tratar de tornar ese ecosistema suelo a un sistema natural en donde todas estas situaciones, todos estos parámetros se dan de la mejor forma. Y como decía Osvaldo anteriormente, los efectos del manejo agronómico por la agricultura convencional son muchísimos y muy negativos. Desde la preparación de suelos, que nos deja la materia orgánica que está ocluida en el suelo expuesta a los microorganismos, y hay estudios que han demostrado que podemos perder 6 toneladas de materia orgánica por hectárea cada vez que preparamos el suelo. La situación de los pies de arado por el uso indiscriminado de maquinaria que va formando áreas compactadas, las quemas que nos hacen perder
los nutrientes importantes, las primeras capas de suelo, muerte de microorganismos y pérdida de materia orgánica que es valiosísima para poder hacer algunos preparados, ¿no es cierto?, enmiendas orgánicas, el uso indiscriminado de fertilizantes químicos solubles que nos cambian el pH o bien nos aumentan la conductividad eléctrica, alterando ese ecosistema. La aplicación indiscriminada de productos químicos que nos produce contaminación de los suelos y de los sistemas productivos, el dejar el suelo descubierto y produce erosión, y también el monocultivo, que nos lleva a tener más probabilidad de daño de plagas y también la posibilidad de los cultivos de no poder aprovechar de mejor forma los nutrientes que están en distintas capas, y cuando yo tengo distintos cultivos con distintos sistemas radiculares de distintos tamaños son capaces de absorber los nutrientes en distintas partes y ser más eficientes. Entonces, si quisiéramos resumir un poco los efectos de la agricultura convencional, primero, perdón, voy a poner aquí el puntero, un segundo, opciones de puntero láser. Entonces, en la parte superior de la pantalla, desde una mirada de la preparación de suelos, la labranza intensiva, la maquinaria pesada y la quema, nos llevan a estos problemas de pérdida de materia orgánica, compactación y reducción de la actividad biológica, que en definitiva es pérdida de la fertilidad del suelo. Y por otro lado, la aplicación de los fertilizantes altamente solubles y de pesticidas químicos nos llevan a la acumulación de residuos tóxicos, alteración del pH, incremento de la salinidad, contaminación, y bueno, todo esto a la reducción de la capacidad productiva. Entonces de ahí nos ponemos a pensar qué vamos a hacer, y bueno, creemos que la solución es hacer un manejo sostenible del recurso suelo, pensando no solo en tener buenos rendimientos ahora, sino mantenerlos a largo plazo, ¿no es cierto? Y lo primero para poder hacer eso es pensar que el suelo es un organismo vivo. En el suelo, si nosotros tenemos un suelo de buena calidad, de color oscuro, que normalmente tiene mayor cantidad de materia orgánica, y pudiéramos separar en 1 gramo de suelo cuántos microorganismos vivos hay ahí, vamos a encontrar entre 4.000 y 10.000 especies de organismos diferentes en 1 gramo de suelo. Ahora, si separamos las distintas especies que pudiéramos encontrar, van a ser muchísimas, pero entre ellas podríamos encontrar 1.000 millones de bacterias, 100 millones de actinobacterias, 100 millones de hongos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el suelo está vivo y que es un ecosistema vivo que está compuesto por diversa cantidad de organismos que nosotros no los vemos porque son pequeños, que se organizan de tal forma de que todas las funciones que ese suelo tiene se dan cuando nosotros le aportamos las condiciones propicias para que ocurran, ¿ya? Y entonces, ¿cómo es la forma que nosotros debiéramos pensar? Bueno, este es un ecosistema vivo y por lo tanto hay que alimentarlo. Y la forma de alimentarlo claramente no es la aplicación de fertilizantes químicos solubles por las razones que ya hemos ido viendo en la exposición anterior. Entonces, la idea para alimentar este suelo vivo es aplicar materia orgánica, porque por un lado la materia orgánica provee de los nutrientes necesarios para que los microorganismos que viven en el suelo tengan los nutrientes necesarios, pero a la vez esos microorganismos que median todos los ciclos de los biogeoquímicos de los nutrientes van a permitir ir liberando y dejando disponibles para las plantas también los nutrientes que ellas requieren. Ahora la pregunta es, ¿esa materia orgánica la aplico fresca o la aplico estabilizada? Bueno, puede ser de ambas formas. Cuando yo aplico materia orgánica fresca, como es en los abonos verdes o los guanos de los animales, yo aporto materia orgánica que es muy lábil y es de una vida corta en el suelo. Pero estoy aportando nutrientes que pueden ser aprovechados, ¿no es cierto?, tanto por los microorganismos del suelo como por las plantas. Entonces, pero si lo que yo quiero es tener un sistema sostenible a largo plazo, claramente esta materia fresca que yo puedo usar, tengo que combinarla con estabilizada. O bien, tengo que usar solamente materia orgánica estabilizada que tiene una vida más larga en el suelo. Que al aplicarla, parte de esa materia orgánica que está estabilizada vuelve a fracciones más lábiles, se descompone, se mineraliza, ¿no es cierto?, y se dispone de los nutrientes necesarios, pero una gran parte también queda almacenada en el suelo
para procesos posteriores, mejorando la calidad del suelo, la estructura, la retención de humedad, la actividad biológica, etc. Ahora, la forma que podemos usarla, como se dijo anteriormente, pueden ser con distintos biopreparados, ¿no es cierto?, como el bokashi, el lombricompost o vermicompost o el compost. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros aplicamos esta materia orgánica al suelo, pasado un tiempo empezamos a ver los cambios que ocurren en ese suelo. Y para eso podemos evaluar lo que se llama la biomasa microbiana en el suelo, que no es más que la cantidad de organismos vivos respirando en ese suelo. Entonces, en este experimento que ustedes ven, nosotros aplicamos en el tratamiento compost, eran 10 toneladas de compost por hectárea en vides, una vez al año, durante el mes de septiembre. Y el testigo no tenía aplicaciones de compost. Bueno, lo que ustedes pueden ver aquí, yo, a pesar de que este experimento es antiguo, yo siempre lo muestro porque encuentro que es muy real y es muy bueno que la gente sepa quiénes se van a convertir de un manejo convencional a un manejo con base agroecológica, ya sea orgánico per se o que no sea con sustitución de insumo, como habla el expositor anterior. Ocurre que yo aplico la materia orgánica, en este caso compost, en el mes de septiembre del 2006 y no pasa absolutamente nada. Ustedes ven letras iguales, indica que no hay diferencia significativa. Sin embargo, al segundo año, cuando yo aplico las 10 toneladas de compost por hectárea, empiezo a ver una tendencia todavía en el mes de octubre, en donde la aplicación, que ya llevaba 2 años de aplicaciones de compost, empieza a aumentar la biomasa microbiana respecto del testigo. Y cuando las temperaturas aumentan, y como estamos trabajando con cultivos, que nosotros los mantenemos con riego en este periodo estival, se dan las condiciones propicias para que los microorganismos empiecen a multiplicarse más exponencialmente y podemos encontrar estas diferencias significativas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vemos un aumento de la biomasa microbiana gracias a la aplicación sucesiva de compost. Pero cuando yo tengo un predio en donde estoy haciendo un manejo convencional altamente intervenido con aplicaciones de productos químicos, probablemente las poblaciones de los microorganismos son tan bajas que la respuesta no es perceptible. Ya después de 2 años, segundo año de aplicación, podemos empezar a ver estas diferencias. Y es por eso que los agricultores que se certifican como productores orgánicos necesitan 36 meses para ser certificados, porque hay un periodo que se le da al sistema para que pueda recuperarse y volver a comportarse como un sistema que no ha sido intervenido. Entonces, cuando yo aplico alguna materia orgánica estabilizada al suelo, bueno, y también fresca, aumenta la actividad biológica, ¿ya? Al aumentar la actividad biológica, se multiplican los microorganismos en ese medio y de sus cuerpos se liberan exudados y también hay muerte de microorganismos porque ellos son de una vida corta. Y con esto ocurren 4 cosas que son efectos indirectos positivos, ¿ya? Lo que ustedes ven acá, que lo vamos a ir viendo uno a uno. Lo primero es que hay una mejor estructura del suelo. Claro, porque la materia orgánica sirve de cementante y la muerte de los microorganismos, también los exudados, sirven de cementante de las partículas primarias del suelo y así es como se van formando los agregados del suelo. Entonces, en el mismo experimento que les mostraba antes, medimos la agregación estable del agua y también las aplicaciones, por supuesto, fueron en septiembre de cada año y ustedes de nuevo ven que al principio, en la primera temporada, no encontramos diferencias significativas, pero después de la segunda aplicación en septiembre, sí ya empezamos a ver que existen diferencias significativas y los agregados se hacen, mayor porcentaje de agregados son estables al agua, es decir, no se rompen al ser expuestos a la acción erosiva del agua. Y esto también es un efecto de las aplicaciones de materia orgánica estabilizada. Esto no es menor cuando hablamos que estamos en sistemas, en este nuevo escenario de cambio climático, en donde tenemos periodos bastante prolongados de sequía, porque un suelo en el cual podemos incrementar un 1% de materia orgánica, está demostrado que podemos aumentar la retención de agua en 18,7 litros por metro cuadrado. Entonces, si nosotros logramos
cambiar de un suelo con bajos niveles de materia orgánica a suelos con mayores cantidades de materia orgánica, estamos logrando que el contenido de retención, la retención de agua, vaya aumentando en la medida que el contenido de materia orgánica también lo hace. El segundo efecto muy positivo, y bueno, aquí antes de decir esto quiero detenerme, que el uso de las enmiendas orgánicas en el suelo no solo tienen que ser miradas con una mirada de nutrición del suelo, sino que con una mirada integral, como lo decía al principio, y muy importante, con una mirada sanitaria de suelo. Porque cuando nosotros hacemos preparados que pasan por periodos termofílicos, como es el caso del compost y el bokashi, además de morirse los patógenos y las semillas de las malezas, se multiplican microorganismos benéficos que muchos de ellos cumplen funciones antagonistas de antibiosis, de resistencia sistémica adquirida, es decir, varias formas diferentes de controlar plagas y enfermedades. En este caso particular, este es un experimento que hicimos con Sclerotium cepivorum, que produce la pudrición blanca de la cebolla, que es la foto que ustedes ven acá abajo. Y el esclerotium, este hongo, cuando no encuentra las condiciones propicias para seguir desarrollándose, forma estructuras de resistencia, que son los esclerosios, que están acá. ¿Ya? Entonces, pueden sobrevivir por muchos años estos esclerosios en el suelo, y es bastante complicado cuando un agricultor ya ha tenido este problema porque deja de poner aliáceas, pero de varios años después vuelve a establecerlas y aparecen de nuevo el problema. Bueno, nosotros hicimos un experimento obviamente en maceta para no contaminar los suelos de nuestro faro agroecológico con los tratamientos que ustedes ven acá, en donde I era solamente con inóculo, I más C inóculo más compost, y I más T, inóculo más T de compost, y I más C más T tenía las tres cosas. Los inóculos, bueno, fueron 3 esclerosios por gramo de suelo, las macetas tenían 1,5 kilos, eran 4.500 esclerosios por maceta. El compost en el sustrato al 20% y el té de compost en riego 200 cc diluido al 20% 3 veces por semana. Los resultados que ustedes ven son los que obtuvimos en el periodo que mantuvimos las plantas en las macetas. Fueron los días hasta 150 días después del trasplante, y es espectacular como el tratamiento inoculado, que llegó el día 150 con más de la mitad de las plantas enfermas, sobre 50% de las plantas enfermas, versus el tratamiento con compost y té de compost, en donde hubo un 2,5% de plantas enfermas. Los dos otros tratamientos fueron intermedios, en torno a 20. Entonces, como les decía, estas enmiendas, en el periodo termofílico, los microorganismos se multiplican y ellos son los que cumplen funciones de supresión de enfermedades. Esta es una foto de una porción de compost en la etapa termofílica, cuando está plenamente activo, y ustedes pueden ver ese color ceniciento, que no es más que el micelio, las esporas de organismos benéficos que están ahí. En este caso, nosotros hemos aislado 10 aislamientos de actinobacterias, que se conocen por su producción de antibióticos. Entonces, estos 10 aislamientos, que fueron justamente aislados desde test de compost que hemos elaborado con los compost que nosotros hacemos en el campo experimental, los analizamos si tenían un efecto de antibiosis frente al Fusarium. Y bueno, la forma de verlo es como ven en la placa de la izquierda, se sembró la actinobacteria en la línea y el Fusarium en una esquina. Cuando no hay antibiosis pasa lo que sigue la lámina siguiente, en donde el Fusarium crece y puede lograr llegar hasta la línea en donde se encuentra la actinobacteria. Y las dos placas siguientes, lo que ustedes ven es que el Fusarium llega a un momento en que no sigue creciendo, porque hay algo que no le permite seguir creciendo. Y ese algo es el antibiótico que libera la actinobacteria. Entonces, hay distintas aislaciones que son más efectivas y algunas menos efectivas, como el caso de la aislación 2 y 3, ¿se fijan? Pero todas ellas tenían inhibición del crecimiento micelial. Entonces, cuando nosotros vemos desde esa mirada estos biopreparados, nos damos cuenta que no solo es un tema de aportes de nutrientes, sino que también es un poco, como todo lo es en la agroecología, con una mirada completamente holística. Otro factor importante que ocurre cuando nosotros usamos esta enmienda es que aumentamos la cantidad de nutrientes disponibles, y es lo que en la mayoría de los casos se sabe y más se conversa.
Ahora yo quise mostrar aquí algo un poco distinto, que es con bokashi. El bokashi, bueno, hay muchas recetas en el mundo, nosotros hemos adoptado una que tenemos, ustedes pueden visitar la biblioteca virtual de línea y tenemos varias fichas técnicas en donde están las fichas de compost, de té de compost, de bokashi, cómo se elaboran, y cualquiera que se pueda interesar me puede escribir un correo también y puedo enviársela. Pero bueno, la receta que nosotros usamos es esta que está acá, que se llama sin roca fosfórica, y son los valores que ustedes ven de los análisis. Pero como el bokashi, así como el compost, sufren un periodo termofílico con temperaturas muy elevadas, en ambos casos, tanto en el bokashi como en el compost, cuando las temperaturas son elevadas, coincide con que el pH baja bastante. Entonces, como ustedes deben saber, el superfosfato triple se elabora con roca fosfórica, a la cual se le aplica un ácido fuerte, ácido sulfúrico, y de esa forma se logra que el fósforo que estaba insoluble quede más soluble en el superfosfato triple. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no probar esas bajas de pH en el proceso tanto del compost como del bokashi, cuando están las temperaturas elevadas, y aplicarle roca fosfórica? Entonces eso hicimos y le agregamos una proporción de un 9% en relación al peso de roca fosfórica, y si ustedes se fijan, en la cantidad de fósforo soluble aumentó, no mucho, pero algo logramos. Bueno, después dijimos cómo lo probamos y buscamos una especie que fuera bastante demandante de fósforo, como es perejil. Hicimos un experimento en donde usamos, el testigo no tenía bokashi, el siguiente tenía bokashi con la roca fosfórica en el proceso de elaboración, es decir, con una cantidad de fósforo un poco mayor de fósforo soluble. Después el siguiente, el bokashi típico sin roca fosfórica, y para saber qué pasaba, también hicimos un siguiente tratamiento que era bokashi sin roca fosfórica, pero le aplicamos el 9% de la roca fosfórica a la maceta. Es lo que el resultado que ustedes ven aquí en cuanto a materia seca en gramos por corte. Definitivamente fue mejor el rendimiento cuando teníamos el bokashi con la roca fosfórica en el proceso de elaboración de bokashi, porque claro, se solubilizó más fósforo. El cuarto factor es, en definitiva, el mejor rendimiento de los cultivos, mejor vigor y rendimiento. Claramente, si todas las cosas que acabamos de hablar se dan, vamos a tener resultados mejores. Bueno, estos son los contenidos de materia seca de Vallica, es un experimento hecho en maceta, como está acá explicado, ¿no es cierto? Y esta es la suma llevado a toneladas por hectárea. Como ustedes ven, la maceta sin compost tuvo menos de la mitad del rendimiento de lo que tuvieron cualquiera de los otros compost que usamos. Y en este otro experimento fue en pimiento, y fue en un suelo que era por primer año que se estaba aplicando compost, y de todas maneras tuvimos importantes diferencias con respecto a los rendimientos. Entonces son varios los factores positivos que nosotros encontramos cuando aplicamos materia orgánica estabilizada al suelo, y aquí queda un resumen que desde una mirada de la actividad biológica, de la estructura del suelo y también de las propiedades químicas, todas ellas nos llevan a tener mejor vigor y rendimiento en los cultivos. Pero aplicar materia orgánica no es lo único en el manejo agroecológico de suelo, sino que también hay que sincronizar los cultivos en la rotación. Sabemos que las rotaciones nos ayudan mucho en el tema del manejo de las enfermedades, pero también cuando no solo rotamos familias, sino también tipos vegetativos, podemos aprovechar de mejor forma los nutrientes disponibles en el suelo. Y cuando hablamos de sincronizar, significa no dejar los suelos descubiertos para evitar pérdidas por volatilización o lixiviación. Hay que incrementar la biodiversidad, ese es otro factor importante. Aquí ustedes ven un campo de arándanos convencional, y este es uno con manejo orgánico, con base agroecológica, y ustedes ven que además de los arándanos se ven cultivos de cortera entre hileras que mantienen varias especies, ¿no es cierto? Y además de los corredores biológicos, donde se establecen especies herbáceas, arbóreas y arbustivas, que ojalá se unan a los sectores más silvestres del campo y nos permitan que el ingreso de organismos que viven allá se acerquen y entren a cumplir sus servicios ecosistémicos
como es el control biológico, la polinización, etc. Y esto lo podemos ver en distintos cultivos. Es posible incrementar la biodiversidad y nunca dejar el suelo descubierto. Y en hortalizas también lo hacemos, y lo hacemos utilizando mucho el tema de los policultivos, que nos permiten, por un lado, aprovechar mejor los nutrientes, pero también evitar problemas sanitarios, porque en el momento que aparece un problema sanitario y yo tengo un monocultivo, todo el paño se daña. En cambio, cuando yo tengo estos policultivos, probablemente si es una enfermedad de una de estas plantas, va a seguir por la línea de la enfermedad hasta que yo me dé cuenta que está ahí y elimine el problema, pero no va a avanzar hacia los lados. Por lo tanto, es una forma de no poner todos los huevos en la misma canasta. También podemos aumentar la biodiversidad con los cercos vivos y con las cortinas cortaviento. Todo de todas las formas en las que yo puedo aumentar la biodiversidad son importantes. Y también con el establecimiento de cubiertas orgánicas vivas o muertas. Ahora, la biodiversidad también la aumentamos en el suelo cuando aplicamos materia orgánica, porque estamos estimulando la vida activa en el suelo. El establecer cubiertas orgánicas vivas o muertas nos ayuda a aumentar la biodiversidad, pero también nos permite manejar el tema de las malezas, que es un problema bastante complicado en estos sistemas, porque como ustedes saben, no se usan productos químicos de síntesis, entonces tampoco podemos usar herbicidas. Además, reduce las fluctuaciones de temperatura y humedad en el suelo, lo que permite mantener el ecosistema suelo más estable, y eso es muy valioso para los microorganismos del suelo, y nos evita pérdidas de nutrientes y de erosión. ¿Ya? Siempre en las rotaciones y también en los cultivos de cobertera es muy favorable incorporar las leguminosas. Y esto, como ustedes saben, por el tema de la fijación simbiótica con los rizódeos. Nosotros hicimos un experimento usando distintos abonos verdes. Bueno, ahí están las dosis de siembra. Y luego vimos qué pasaba en el suelo con respecto al contenido de nitrógeno. Estamos normalmente con las aplicaciones de enmiendas orgánicas, los niveles de fósforo y potasio se cubren. Normalmente el nitrógeno es un problema que tenemos que buscar algunas alternativas para ir proveyéndolo. Entonces, el uso de las leguminosas en las rotaciones, en este caso eran bueno, las parcelas que ustedes ven con los cultivos que están ahí, ¿no es cierto? Y después teníamos una hortaliza con la cual veíamos cómo se comportaba con el contenido de nitrógeno. La verdad que nos llevamos una sorpresa, porque la cantidad de nitrógeno fijado por estas especies, por los rizódeos asociados a estas especies, es bastante grande, y en algunos casos es demasiado. De hecho, aquí nosotros incorporamos la arveja, bueno, la benavisis y el lupino cuando estaba en flor, y las cantidades que ustedes ven acá, bueno, de materia seca, el nitrógeno que está contenido en esa materia seca, el nitrógeno acumulado total, y además determinamos el nitrógeno derivado de la atmósfera, que se determina usando algunos valores definidos para cada leguminosa, y finalmente logramos llegar a tener el nitrógeno fijado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la haba, podemos decir que, bueno, que tiene mucha materia seca, ¿no es cierto?, y que incorporó como abono verde 501 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿ya?, a todo el sistema, de los cuales 391 provienen del aire, y el resto, es decir, alrededor de 110 kilos, lo obtuvo el suelo. Entonces, si nosotros estamos diciendo que del haba que fue inoculada con rizódeos adecuados para esta especie, logramos sacar casi 400 kilos de nitrógeno por hectárea, es una cantidad enorme. Ahora, yo pienso que en realidad el haba y las arvejas, al menos, que son valores muy elevados, podemos cosechar el producto, es decir, los granos, y luego incorporarlos, y de todas maneras vamos a tener valores interesantes de nitrógeno. Otra cosa que hay que hacer, como también lo hace la agricultura convencional, es realizar diagnóstico nutricional, ya sea en el suelo en los cultivos anuales o foliar en los cultivos perennes, y en base a las tablas, ¿no es cierto?, niveles de referencia para la interpretación de los análisis foliares, determinar qué es lo que está fallando, cuál es nuestra deficiencia, y bueno, usar algunos fertilizantes de baja solubilidad para corregir estas deficiencias. También importante reciclar los rastrojos en vez de quemarlos. Dejar las quemas totalmente de lado
sobre todo bueno, en la zona sur es bien complicado esta situación, siguen las quemas y con todo lo que eso conlleva. Cuando nosotros podemos reutilizar todos estos rastrojos y como materias primas para obtener estas enmiendas de suelo que son tan valiosas. Realizar prácticas de conservación de suelo, evitar la excesiva labranza y no labrar suelos con mucha pendiente o con humedad inadecuada. Y siempre, tanto en suelos con pendiente o en suelos sin pendiente, asegurar una cobertura adecuada de la superficie del suelo, porque las raíces creciendo en ese suelo son favorables, están liberando exudado, están mejorando la estructura, están aportando nutrientes, etcétera, una serie de cosas, por lo tanto, jamás dejar el suelo descubierto. Favorecer la labranza vertical o la labranza cero, de manera de reducir la mineralización de la materia orgánica, que es lo que hablábamos al principio de esta presentación. Y por supuesto, nunca utilizar productos tóxicos o de amplio espectro, porque estamos tratando de aumentar la actividad biológica en estos sistemas y con esto nosotros lo único que logramos es disminuirla, es decir, matar los microorganismos que estamos tratando de multiplicar. En su defecto, debemos utilizar bioinsumos que se usan en forma preventiva para evitar los problemas sanitarios, ¿no es cierto? Y en caso de no lograr resolver estos problemas a priori, podemos usar algunos productos biológicos específicos, comerciales, pero que sean completamente específicos, no de amplio espectro y naturales, biológicos. El manejo sostenible del suelo, finalmente, quisiera decir que se basa en mejorar la calidad del suelo mediante la aplicación de materia orgánica y un manejo racional del suelo, sincronizando la disponibilidad de nutrientes con los requerimientos de la planta e incrementando la actividad biológica y la estructura del suelo. La aplicación de insumos externos se utiliza solo en la corrección de deficiencias puntuales. En el mediano y largo plazo, incrementa la calidad y rendimiento de los cultivos utilizando los servicios ecosistémicos. Y finalmente, reduce los costos por el estímulo del uso de insumos locales y la elaboración de biofertilizantes. No sé cómo anduvo en el tiempo. Muchas gracias, Cecilia, por tu interesante charla. En realidad se aprecia mucho que puedas compartir los resultados de la ciencia a la audiencia en general, así que se agradece. Y ahora vienen algunas preguntas de las personas que están escuchando la charla, así que invito a ambos expositores. Son bastante técnicas en realidad. Voy a partir con una que en particular te preguntan a ti, Cecilia, y preguntan si se considera necesario que se deba generar una norma técnica para el vermicompostaje, o si resulta adecuado usar la norma chilena 2880 de compost para medir la calidad del vermicompost. Mira, yo pienso que sería bueno generar una norma técnica porque son cosas diferentes y por lo pronto se está analizando como compost. Entonces, por ejemplo, el compost tiene periodos termofílicos que el vermicompost no lo tiene. Sabemos que el compost como máximo puede tener 2 propágulos viables de maleza, pero ¿cómo vamos a exigir lo mismo con el vermicompost si no pasa por periodos de temperatura? ¿Te fijas? O sea, hay una serie de cosas. Yo pienso que sí debiera generarse una normativa técnica también, a pesar de que se está usando la que existe. Y tanto para el bokashi también se usa la misma. Pero el bokashi es más parecido, ¿eh? El bokashi es como un compost inmaduro. Así que podría soportarla mejor. Y respecto a eso, preguntan también si es que al aplicar materia orgánica fresca al cultivo, ¿hay un riesgo de fitotoxicidad? Y en ese caso, ¿sí? ¿Hay que esperar un tiempo? ¿Cómo funciona eso? Claro, es que el usar guano fresco es prácticamente el mismo efecto que usar un fertilizante soluble, porque los nutrientes están muy biodisponibles. Entonces, si tú aplicas en grandes cantidades, también puede provocar toxicidad, más aún si se calienta. ¿Te fijas? Entonces, claro, tiene de la mano que va un poco de materia orgánica incorporada que es favorable, pero tiene varias cosas negativas, porque además puede tener coliformes fecales, lleva maleza, una serie de cosas. Entonces yo por eso siempre soy más de la idea de usar abonos verdes si es que necesito nutrientes rápidamente solubles, y los guanos usarlos en las enmiendas orgánicas elaboradas para producir, para estabilizar la materia orgánica.
como el compost, bocachi, lombricompost y eso. Gracias. Aquí también, bueno, le preguntaron también a Osvaldo que cómo se puede trabajar con enmiendas líquidas si se tiene un suelo salino. Gracias. Sí, ese es un desafío bastante relevante, sobre todo en la zona centro-norte, a partir de bueno, los efectos también del cambio climático y la reducción en el monto de precipitaciones. Hemos visto un aumento continuo en los niveles de sales en los suelos. A partir también, bueno, del uso excesivo de fertilizantes, también el efecto del riego, que también aporta sales en los suelos. Entonces, si tenemos suelos que ya tienen niveles altos de sales y probablemente por efecto de una reducción en el monto de precipitaciones no va a ser posible, entre comillas, una lixiviación o lavado de esos suelos, claramente hay algunos problemas con algunas enmiendas orgánicas, sobre todo que tienen niveles altos de sales, sobre todo aquellas que son de origen animal. Entonces ahí claramente yo creo que una de las soluciones va a ir por buscar especies tal vez que se adapten a estas condiciones de mayor salinidad en los suelos, o tal vez algunos otros manejos que se pueden hacer de las enmiendas orgánicas respecto, no sé, a algún posible lavado de las sales. Pero eso también tiene un costo en términos de gasto de agua. Entonces, tal vez una de las alternativas va a ser buscar especies que se adapten a esas condiciones. Un poco por ahí yo veo una posible salida. Pero es difícil porque, como te menciono, tenemos un problema ya y que probablemente ese problema se va a ver intensificado en el futuro. Gracias. Aquí hacen una pregunta más o menos abierta sobre un lugar en particular. ¿Qué consideraciones se debería tener para iniciar manejos agroecológicos en invernaderos en suelos del sur, en el archipiélago de las Huaytecas? Considerando que los suelos se encuentran saturados, cuentan con poco drenaje y las temperaturas son bajos. Y también sumar a esta pregunta, y que también es bien interesante, qué indicadores de suelo pueden ser útiles para evaluar la calidad del suelo y que sean accesibles para, por ejemplo, poder trabajar con productores, con campesinos. Osvaldo. Responder? Mira, yo no veo problema al tema de las temperaturas porque me ha tocado ver en Punta Arenas invernaderos produciendo de forma agroecológica perfecto. Me preocupa un poco el tema de los suelos anegados, que me imagino que habría que hacerle sistemas de drenaje y habilitarlos de tal forma, porque seguramente tienen algunos problemas, ¿no es cierto?, por el hecho de haber sido anegado. Ahí yo creo que Osvaldo puede aportar más. Por haber estado anegado debe tener algunos problemas, esos suelos que va a haber que habilitarlos, pero después de eso pienso que por lo menos la temperatura desde mi perspectiva no habría problema. Sí, yo creo que también, bueno, la complejidad va a ser la altura a la cual está el nivel freático, la posibilidad de hacer algún tipo de drenaje del agua, o tal vez la posibilidad también de hacer algún tipo de cama alta o algún otro tipo de estructura para poder hacer también algún tipo de invernadero o algún tipo de huerta bajo el concepto de agroecología. Bueno, también va a depender de las dimensiones del sistema agrícola que estamos hablando, si es solamente de agricultura de subsistencia o es para una producción mayor. Y la otra pregunta que se hacía respecto al tema de calidad de suelo, bueno, eso es bien amplio. Bueno, también como mencionó Cecilia, el tema del punto de vista agroecológico se ve de un punto de vista más holístico. También otros investigadores lo ven de un punto de vista más pragmático, ¿cierto? En términos de propiedades físicas, químicas, biológicas. Hay distintas formas de verlo, pero tal vez el tema de materia orgánica es que es transversal, el tema de propiedades microbiológicas también es transversal. Y bueno, formas fáciles de poder hacer evaluaciones está, bueno, un poco el tema de la estructura, ¿cierto? Hay algunas pruebas respecto a la estabilidad de agregados con agua, que al menos lo que se me ocurre ahora de pruebas simples que un agricultor puede hacer sin necesidad de tener que enviar su muestra a un laboratorio. El color también a veces es un indicativo, aunque también depende a veces del material parental que de origen a ese suelo, pero tal vez hay algunas pruebas que se pueden hacer. También la presencia también de biodiversidad, o sea, la presencia de lombrices o otro tipo de insectos que tú puedas ver visualmente, también puede ser un indicador para un pequeño agricultor respecto al estado o calidad de su suelo. Sí, Cecilia, si tú quieres complementar.
Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, Osvaldo. Mira, lo que nosotros hacemos cuando queremos comparar entre dos suelos, ¿ah? Así como hacerlo solo es difícil, pero supongamos que yo tengo dos suelos y digo, ¿será mejor este otro? Tomamos un terrón y los metemos, los dejamos caer en un vaso de agua. Entonces, si se disgrega más rápido, es que tiene menos estabilidad del agregado y entonces de menor calidad porque tiene menos cementantes de suelo, debe tener menos materia orgánica. Y lo otro que hacemos una pastita saturada con un terroncito de agua y un poquito, con un terroncito y un poquito de agua y luego le echamos unas gotas de, ¿cómo se llama? Agua oxigenada para que se queme la materia orgánica. Entonces, si el suelo tiene un buen nivel de materia orgánica, va a burbujear mucho, va a tirar muchas burbujas, y si tiene poca materia orgánica, no va a tirar tantas burbujas. Entonces, estas son dos formas, y lo otro, la presencia de lombrices, que es lo que tú decías de todas maneras. Muchas gracias. Aquí me preguntan también, cuando no existen muchas alternativas de enmiendas orgánicas, como compost, etcétera, ¿cómo responden los cultivos a los aportes de ácidos húmicos y fúlbicos asociados a la inoculación de complejos de microorganismos seleccionados? Para mí la pregunta... Para quien quiera responder, la verdad. Mira, yo pienso que debiera responder bien. Si es que tú vas a inocular microorganismos, lo importante es entregarle el alimento para que se desarrolle. No sacas nada con aplicar los microorganismos y no tener la materia orgánica. Entonces, claro, los ácidos húmicos es una parte de la materia orgánica, pero los ácidos húmicos son bastante estables, demasiado difíciles de metabolizar. Entonces, quizás con algún azúcar más libre para partir y que pueda empezar a trabajar y luego siga utilizando los ácidos húmicos. Se me ocurre, en realidad yo no lo he hecho. Gracias. Sí, yo creo, ¿Sí? Claudia, un poco complementando, es importante tener claro que los suelos tienen un microbioma asociado también a la vegetación que está presente. Hay una relación directa entre los microorganismos del suelo y las plantas que están ahí presentes. Entonces, y ese suelo tiene un pH, como también mencionaba Cecilia, hay carbono presente que es fuente de energía para esos microorganismos. Entonces aquí tampoco hay recetas mágicas, o sea, hay un proceso, ¿cierto?, que debe ocurrir, hay microorganismos que se van a adaptar a un tipo de suelos o no, hay temas asociados a temperaturas también, factores ambientales. Entonces, hoy en día hay muchos productos que están ahí dando vuelta en el mercado que prometen muchas cosas, pero la verdad es que hay que también verlo con detalle, o sea, si realmente esos ciclos que ocurren en este ecosistema son los adecuados para estos microorganismos o se van a adaptar o van a sobrevivir, porque también hay microorganismos que están en el suelo presentes, entonces hay una cierta competencia también. No es algo que sea una receta mágica, ¿cierto?, que permita que estos organismos aumenten o sobrevivan en cualquier tipo de suelo o condiciones ambientales. Y como te decía, la presencia de las plantas es fundamental en ese caso, como parte, ¿cierto?, de este idioma que se genera en esta sinergia entre las plantas, el suelo y los organismos que están presentes. Y un poco relacionando esta respuesta, también hablan de estos suelos en que hay una baja actividad microbiológica. Entonces, esta bioinoculación de microorganismos benéficos en plantas para suelos degradados o con bajos contenidos de materia orgánica o actividad microbiológica, ¿sería factible como un manejo agroecológico? ¿Se puede considerar así? O sea, claro, porque lo que tú estás haciendo con el compost es inocular microorganismos benéficos. Si en el fondo eso es lo que estáis haciendo al hacer compost, bocachi y también vermicompost de alguna forma, a pesar de que ahí hay más promotor y crecimiento y qué sé yo. Pero sí, es eso lo que estamos haciendo con las enmiendas de suelo, incorporando microorganismos y la materia orgánica para alimentarlos. También, bueno, surgió la pregunta de como a nivel más local, no tan, tan extensivo, sino que para la gente que está empezando a meterse en este tema de tener un huerto, de querer mejorar su suelo, ¿qué podrían recomendar a un nivel más local de uso de estas enmiendas orgánicas? Por ejemplo, acá preguntaron si pueden compartir algún tipo de recomendación, tips sobre la producción del té de compost.
Claro que sí. Yo tengo, como te decía, y pucha, no sé cómo compartirlo. Tenemos un tweet que se llama Agroecoinia, en donde hemos ido subiendo estas fichas técnicas. Si no las encuentran, igual en la biblioteca virtual de línea están todas las fichas técnicas de cómo se elaboran todos estos productos. Y si tú me dices que para personas que están partiendo, ¿cómo se llama? Agricultores que están partiendo, cada una de ellas le va a servir. Ahora, si son personas que viven en la ciudad y quieren hacer algún tipo de agricultura urbana, yo les recomiendo mucho que aprendan a usar lombrices, porque las lombrices tienen la gracia, porque a diferencia de los otros biopreparados que necesariamente hay que incorporarles guano para que funcionen bien, cuando hacemos lombricompost, podemos hacerlo con los residuos de la cocina y funciona perfectamente. Y podemos reciclar, colaborar al medio ambiente disminuyendo la cantidad de basura que mandamos al relleno sanitario un 50%, porque la mitad de la basura que cada uno de nosotros genera es orgánica. Entonces podemos contribuir reciclándola y después utilizándola en nuestras plantas ornamentales, en diversas cosas. Así que sí, podemos, yo por lo menos puedo, no lo tengo aquí escrito, pero podría buscar los links y mandarlos. No sé. Sí, veamos si lo podemos poner después, lo compartimos en Facebook. Ahí Sí, se pueden, puedo darte sí. todos los links para que puedan bajar las fichas. Sí, y para complementar, bueno, del punto de vista para quien quiera comenzar, no hay una receta única. De hecho, es una mezcla de prácticas, como se mencionaron en las dos presentaciones, yo creo. Bueno, ahí Cecilia entró más en detalle en temas de rotaciones de cultivo, aplicación de enmiendas, pueden ser sólidas, líquidas, el tema de las leguminosas que toman relevancia, la incorporación de rastrojos. Es decir, hay una serie de prácticas que se comienzan a hacer de forma continua, porque también pensar que, bueno, como yo lo hice ver también en el tema, al menos en la zona central de Chile, la dificultad que tenemos, que partimos con suelos muy malos en general, con niveles de materia orgánica muy bajos, y si de un año para otro, ¿cierto?, hay una no dependencia de insumos externos, como pueden ser los fertilizantes, claramente puede haber en cierta medida una reducción de los rendimientos. Entonces, esto es una práctica que se hace, puede haber una transición entre una agricultura convencional a una agroecológica, pero es un camino que toma tiempo. Es decir, aumentar los niveles de materia orgánica en un 1% son toneladas de enmiendas orgánicas que hay que aplicar. Entonces, eso se hace generalmente en etapas, o sea, año tras año se van haciendo estos manejos, se hacen combinaciones, cultivos de cobertera que se incorporan, rastrojos que se incorporan, es decir, es una serie de manejos que se hacen en forma paralela. No hay una receta única, eso no va a ocurrir. Y considerando esta transición, por ejemplo, desde un manejo convencional a un manejo agroecológico, aquí nos preguntan desde su experiencia, ¿qué escala de producción puede responder mejor a los manejos agroecológicos de suelo? Grandes, medianos productores, pequeños productores, y en esta transición, ¿cuál sería una propuesta, por ejemplo, que a ustedes se les podría ocurrir atractiva para promover este cambio de manejos tradicionales agroecológicos? Tomando en cuenta, por ejemplo, que hoy en día la agricultura tradicional, convencional, busca maximizar los rendimientos, busca tener el mayor retorno económico. ¿Quieres contestar, Osvaldo, o Sí, bueno, yo creo que lo invito a ver el primer video del webinar de Andrés Muñoz, que un poco nos mostraba diversas escalas de sistemas agroecológicos, desde huertas urbanas hasta granjas de grandes dimensiones. Pero nuevamente aquí va a depender de los manejos que se vayan incorporando, ¿cierto? Del punto de vista de la labranza, del punto de vista de las rotaciones de cultivo. Claramente cuando estás a extensiones más grandes, la aplicación de enmiendas orgánicas se ve dificultada, pero ahí claramente pudiese estar asociado tal vez al uso de cultivos cubiertas o otro tipo de incorporación de rastrojos que permita paulatinamente y también con una labranza cero o mínima, ir disminuyendo la perturbación del suelo y de esa forma ir incrementando los niveles de materia orgánica. Yo creo que cada escala tiene sus prácticas, ¿no? Hay prácticas que probablemente sean más adecuadas para una agricultura familiar, por ejemplo, como puede ser una aplicación de compost, vermicompost, pero cuando ya estamos hablando de extensiones mayores, hay otras prácticas que hay que adaptar a esas condiciones. Sí,
Estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera decir que siempre que yo tengo charlas con los agricultores les digo que traten de no hacer la transición de forma muy brusca. O sea, que partan con un potrero, haciendo el manejo y aprendiendo cuáles son los problemas. Porque cuando uno hace una transición de un sistema que ha estado sumamente intervenido, es difícil y vienen las 7 plagas del infierno y hay muchos problemas sanitarios. Además tenemos problemas de nutrición, porque todavía no hemos aplicado las cantidades de enmiendas orgánicas necesarias. Entonces uno va aprendiendo y en la medida que ya va aprendiendo, va creciendo con otros paños. Mi experiencia es que es muy fácil partir con las hortalizas, porque cuando uno parte con las hortalizas, como las hortalizas son de periodos cortos, normalmente podemos tener 2 o 3 cultivos hortícolas en un año. En la medida que yo establezco un nuevo cultivo, siempre vuelvo a aplicar la enmienda orgánica. Entonces, no estoy aplicando una vez al año con un cultivo anual, estoy aplicando 2 veces al año o 3 veces al año, entonces los resultados son más rápidos, las respuestas a las aplicaciones de las enmiendas orgánicas. Entonces, eso yo diría. Y lo otro, que sepan que el primer año es terrible, que es muy complicado, sobre todo cuando está muy intervenido el predio, no así cuando parto con un predio que no ha sido ocupado, algo silvestre, ¿ya? Pero es complicado, entonces pasa mucho que agricultores empiezan y les va mal el primer año y se decepcionan y vuelven atrás y dicen, no, estos sistemas no funcionan, no sé, pero es porque no saben, no estaban preparados. Entonces hay que hacer manejo preventivo, ellos mejor que nadie saben cuáles son sus problemas endémicos y cómo solucionarlos a priori, y si no saben cómo solucionarlos, consulten de manera de prevenir. Entonces, porque los sistemas de manejo de plagas y enfermedades que se usan no son muy curativos, ¿eh? Son complicados, son en la mayoría preventivos. Entonces, si uno hace prevención, después es más fácil comprar un insumo externo por los primeros años de la transición para solucionar ese problema SOS que después, cuando ya tenga un manejo más estable, no va a volver a ocurrir. Muchas gracias por sus respuestas. La verdad, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando porque hay mucha gente muy interesada haciendo estas preguntas, se ha generado una muy bonita discusión. Así que, en realidad, para cerrar, quisiera invitarlos, no sé, a terminar con un breve comentario, a lo mejor sobre el tema y nada, a seguir conversando también más a futuro sobre la agroecología y sobre los beneficios que tiene el manejo sostenible de los suelos. Sí, bien, yo quiero solo rescatar lo que también mencionaba Cecilia. Bueno, aquí hablamos de suelo, ya hemos hablado de alimentos patrimoniales, la próxima webinar vamos a hablar de temas de manejo sanitario. Entonces, hay una serie de prácticas que se combinan, o sea, claramente o lo que es benéfico para el suelo también va a ser benéfico desde el punto de vista del control de enfermedades, va a ser benéfico desde el punto de vista del manejo de agua en la medida que tengamos mayores niveles de materia orgánica en el suelo y prácticas que promuevan también la acumulación de agua. Hay otros temas ahí también que se pueden tocar respecto a cosecha de agua. Es decir, hay una serie de cosas que se interrelacionan. Entonces, yo creo que hay una demanda en general, tanto de la población local hoy en día, por alimentos saludables, como de un llamado también a hacer las cosas de forma distinta. Y a partir un poco también lo que yo mencionaba, los impactos que ha generado la agricultura convencional en nuestros recursos naturales, en la calidad de los suelos, en la contaminación de agua, que en cierta medida nos llaman a tratar de impulsar una forma distinta de hacer la agricultura. O sea, y en ese caso, bueno, el suelo juega un rol fundamental en ese papel. Sí, y yo lo que quisiera decir es que no se olviden que los sistemas con base agroecológica consisten en definitiva en pensar cómo yo mi sistema agrícola lo transformo en algo lo más natural posible, lo más cercano a un sistema natural, a un sistema prístino, no intervenido. Entonces, en el fondo, ¿cómo yo puedo ocupar los servicios ecosistémicos que la naturaleza me ofrece en mi beneficio? Y la forma es tratar de no alterar, no intervenir, no dañar, no contaminar, sino que estudiar. Y para ser exitosos en los sistemas con base agroecológica,
nosotros tenemos que ser estudiosos. Aquí no sirven las recetas ni los paquetes tecnológicos. Cada uno de los agroecosistemas son diferentes. Entonces tenemos que estudiar los ciclos de las plagas, de las enfermedades, de los cultivos, para poder entender qué es lo que pasa y dónde está la falla. Porque cuando se produce un problema es porque hay algún desajuste. Y ese desajuste tenemos que ajustarlo para que no siga ocurriendo. Eso es lo que quería agregar. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer en nombre del Grupo Interdisciplinario de Agroecología de la Universidad de Chile. Te queremos agradecer a ti, Cecilia, por haber participado, por haber compartido estos conocimientos. Y nada, seguir conversando sobre agroecología. También agradezco mucho la charla de Osvaldo y les reitero que hay mucha gente interesada y que comentaron bastante sobre la charla y la agradecen. Aprovecho de dejarles invitados a todos, a todas, a las próximas charlas. El próximo jueves 27 de agosto vamos a tener una charla sobre experiencias en manejo sanitario y agroecológico, en que va a participar la profesora Gabriela Lankin, del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y vamos a tener invitados a dos productores. A Aníbal Donoso, él es productor de hortalizas agroecológico, y también a Miguel Elizalde, él es productor biodinámico agroecológico de frutales. Así que los dejamos invitados al próximo webinar el 27 de agosto, y el 10 de septiembre, que también es jueves, vamos a tener un webinar sobre alimentación patrimonial. Ahí vamos a tener de invitada a Karina Stay, ella también es docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas, y a dos invitados, a Javiera Luco, quien es directora ejecutiva de la consultora Conversa Chile, y que ha trabajado mucho en alimentos patrimoniales y cultura alimentaria, y Rafael Moreno, él es profesor e investigador de la Universidad de Córdoba en España. Así que agradezco mucho también su presencia, su audiencia, sus comentarios, y esperamos vernos el próximo jueves 27 de agosto a las 5 de la tarde.